El jitter es el error de base de tiempo. Para entender eso, vamos a explicar brevemente cómo funciona la teoría del audio digital. Nosotros tenemos una señal de audio representada en dos ejes. El eje X, que es la base de tiempo, y el eje Y, que es la amplitud o volumen. Una señal cualquiera, una forma de onda indeterminada, la vamos a samplear como mínimo 44.100 veces por segundo. Esta es la frecuencia de sampling de 44.1 kHz. Y la vamos a representar entonces en puntos de acuerdo a lo que vamos muestreando en cada instante. Con eso vamos a poder reconstruir la onda. Pero lo más importante es que esta base de tiempo, ¿sí?, este muestreo, sea exactamente igual en el transmisor y en el receptor. En toda cadena de audio hay un transmisor y un receptor, porque son varios procesadores por los que va atravesando la señal. Ambos relojes tienen que estar sincronizados. Eso implica la necesidad de utilizar un reloj patrón que gobierne todo el sistema. Este es el transmisor y acá estamos muestreando una señal que cambia de estado en este momento, pero porque tiene dos relojes diferentes, el transmisor y el receptor, al receptor esa información le llega unos microsegundos después. Entonces lo que está recibiendo, o lo que se va a conformar acá, en vez de esta señal de característica cuadrada, es una especie de trapezoidal, que en el caso más crítico ya podría llegar a ser incluso una triangular. Esto genera un montón de problemas. Nosotros tenemos dos tipos de copia: la copia asincrónica y la copia sincrónica. En la copia asincrónica, que es como tomar, por ejemplo, un audio en WAV desde un pendrive y copiarlo a una computadora, no hay tiempo. El tiempo es el que tarde la computadora en hacerlo. Entonces ahí no hay posibilidades de error. En todo caso, si hay error es simplemente porque no se produjo la copia. Pero si yo tomo una carta escrita en Word, por ejemplo, y la copio desde un pendrive a la computadora, no va a llegar con errores de ortografía. Es imposible que pase eso. Entonces los errores no se producen en la copia asincrónica, sino en la copia sincrónica. Dentro de la copia sincrónica, hace 30 años teníamos las cintas analógicas, por ejemplo, que copiaban con una velocidad relativamente inestable. Después el audio digital resuelve ese problema, pero genera otros. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con dos relojes distintos, lo que estamos diciendo es que el momento en el que se produce el muestreo en el transmisor no es idéntico al momento en el que se recibe esa muestra en el receptor. Por lo tanto, se genera lo que se llama el jitter. El jitter es acumulativo a través de toda la cadena de procesadores, o sea que va empeorando. Y además queda grabado junto con el audio en el momento de la conversión de analógico a digital. Por eso es tan importante tener un buen conversor. Ese audio, una vez que queda grabado, ya no lo podemos separar del audio en sí. Es decir, ese error que se comete lo vamos a escuchar siempre. Y es una de las razones por las que en su época nos quejábamos de que los CDs duplicados en fábrica sonaban peor que el CD original hecho en el estudio. Entonces, ¿cómo resolverlo? Bueno, primero y fundamental, tenemos que tener un reloj patrón de todo el sistema. Todos los relojes de los equipos digitales tienen que estar esclavizados a ese reloj patrón. No puede haber más de un reloj porque eso genera este corrimiento de base de tiempo. Y la otra cuestión fundamental es usar placas de sonido de buena calidad, porque la fuente de alimentación tiende a contaminar el reloj, que es un cristal que está en la propia placa, y esa fuente de alimentación entonces ensucia de alguna manera el funcionamiento del reloj y lo hace más inestable. Y lo que tiende a generar es pérdida de resolución en bajo nivel, pérdida de rango dinámico, clics, aumento de ruido, todas cosas muy indeseables. Así que bueno, espero que les haya servido la explicación y hay mucho más en la biblioteca de audio de Andrés Mayo Studio en YouTube.